Nacimiento de la Biblia. Hace mucho, pero mucho tiempo, nació la Biblia, y quienes contribuyeron para su nacimiento fueron el pueblo de Israel y principalmente Dios. Dios mismo tuvo el pensamiento divino de diseñar un plan salvífico, y la forma que encontró de revelar este plan a la humanidad fue a través de la Escritura. Dios quería revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Para ello, dio nacimiento a la Sagrada Escritura. Pero se preguntarán, ¿cuál es el fondo y origen de la Escritura? Pues nada más y nada menos que el amor infinito y la sabiduría divina. Por otro lado, Israel es el pueblo donde se encarnó el pensamiento divino, y a través de él se han bendecido todas las naciones. Dios lo eligió y a él le confió sus promesas, estableciendo un pacto, además de irlo instruyendo poco a poquito a través de toda su historia. Para que la Biblia sea como actualmente la conocemos, tuvo que atravesar por 3 grandes fases, teniendo como director e inspirador de la misma al Espíritu Santo. Ahora queremos contarte sobre estas 3 fases que dieron luz a la Sagrada Escritura. Como primera fase tenemos al acontecimiento. Así es, lo que está escrito en la Biblia tiene su esencia en hechos concretos que han trascendido en la historia y se encuentran contenidos en ella. Si en algún momento has tenido la dicha de adentrarte entre sus páginas, podrás recordar cómo Abraham fue llamado por Dios, la esclavitud vivida por el pueblo de Israel a manos de Egipto, la alianza que se creó en el Sinaí y el magnífico templo de Salomón. Pero no solo bastó que se narraran todas estas historias, dio a conocer la historia de amor más hermosa del mundo. ¿Acaso sabes de qué estamos hablando? Por supuesto, del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hecho histórico que hasta nuestros días nos recuerda constantemente el amor tan inmenso que ha tenido Dios para con toda la humanidad. Es importante recordar que entre sus páginas, la Biblia no consigna historias que los escritores sagrados hayan simplemente imaginado. Al contrario, todos esos relatos son inspirados en la realidad que el hombre experimentó y en los que la acción salvífica de Dios siempre estuvo presente, pues como te platicamos en un inicio, Dios ya tenía planificada la historia de la salvación. Pero te preguntarás, ¿cómo es que se traslada el acontecimiento a la Biblia? Y es aquí cuando hace su aparición la segunda fase, y esta es la tradición oral. Es decir, la transmisión verbal que se presenta por medio de relatos, poemas, cantos o la misma predicación. Recordemos ahora un texto del Deuteronomio. Queden grabadas en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy, y se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Es especialmente la acción divina que Dios realiza en pro de su pueblo, la que es relatada y transmitida de muchas formas, desde las personas que la vivieron en carne propia, hasta aquellas que solo lo habían oído de sus antepasados. Esto ocurría principalmente en los momentos importantes de la familia y de la nación. Cuando esto sucedía, comúnmente se matizaban y enriquecían los acontecimientos por cada uno de sus relatores. Como siempre pasa, cuando una historia se cuenta, ya no nos encontramos con un acontecimiento puro, sino como era considerado por el pueblo mismo. Recordemos otro texto. Esta vez pertenece a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Yo les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Una forma en que se enriquece la tradición oral es, por ejemplo, cuando la Iglesia es capaz de descubrir el sentido de la muerte de Jesús y nos dice, murió por nuestros pecados. Ahora sí, hace su aparición la tercera fase, la tradición escrita, y es gracias al hombre inspirado por el Espíritu Santo
que podemos tener aquella tradición oral convertida en escritos realizados por hombres. Así que si pusiste atención, podrás entender que los acontecimientos son la fuente transmitida por la tradición oral y consignada por la tradición escrita, lo que nos permite tener actualmente a la Sagrada Escritura. ¿Te imaginas que tuviéramos un documento que contuviera todos y cada uno de los acontecimientos de la salvación? La verdad, nosotras no. Pues sería inconmensurable y ni siquiera una supercomputadora podría guardar tanta información. Pero Dios se adelanta a esta situación y la cristaliza por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Para muestra, basta un botón. El evangelista Mateo resume 3 años de predicación de Jesucristo en solo 5 discursos. Así que la Biblia es la síntesis de cómo Dios salva a su pueblo y ese pueblo narraba el acontecimiento. Pasemos ahora a conocer la fecha de nacimiento de la Biblia. ¿Has pensado en cuándo ocurrió esto? Fue cuando Dios pronunció el nombre de Abraham, pues antes de ello, todos los documentos y fechas se salen de control y podemos considerarlos como misterios de la prehistoria. Ahora, queremos decirte que posiblemente la tradición oral nació de aquel atardecer, mientras se ponían las estrellas y Abraham le contaba a su esposa Sara cómo es que Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como aquellas estrellas que observaban. Podemos afirmar que Abraham no solo es el padre de la fe y del pueblo, también lo es de la tradición oral. Y entonces, la tradición escrita, ¿cuándo surgió? Seguramente esta tiene relación con las circunstancias políticas y culturales que así lo permitieron. Recordemos cuando Moisés utilizó la escritura. Moisés estuvo allí cuando Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Éxodo, capítulo 34, versículo 24. Entre los escritos más antiguos de la Biblia tenemos el Cántico de la Mic y las bendiciones de Noé en el Génesis y el Decálogo del Exégesis y el Deuteronomio. Ahora sabemos que algunas narraciones se inspiraron en otros relatos de la literatura de los pueblos vecinos y que esto solo nos demuestra ese diálogo constante entre Dios y la humanidad, independiente de las diversas culturas. Ahora, un dato. El Evangelio de San Marcos se escribió después de 30 años de predicación y los últimos escritos del Nuevo Testamento se producen al final del primer siglo de nuestra era. Por último, queremos contarte que el lugar de nacimiento de la Biblia se ubica entre una cultura oriental y una occidental. Posiblemente Moisés lo hizo en las arenas desérticas del Sinaí. Los escritos del Antiguo Testamento vieron su luz en Palestina, y si te das cuenta, el lugar de nacimiento tiene relación directa con el lugar en donde se produjeron estos acontecimientos. Pero no bastando con ello, la tradición oral permitió que vieran su trascendencia en pueblos como el griego y el romano, donde historiadores, poetas y filósofos se encargaron de escribir el Nuevo Testamento. Ello con el fin de darle un contexto occidental para expresar la historia de la salvación. Y entonces hemos llegado al fin de este relato, no sin antes rememorar que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y colorín colorado, esta historia apenas ha empezado.